Hablar sobre los beneficios de las obras y los beneficios de la fe, o si quiere llamémosle resultados. Los resultados de las obras. ¿Qué obtiene usted por medio de las obras? ¿Y qué obtiene usted si practica la fe? Gálatas capítulo 3, ¿lo tiene, hermano? Saludamos a los que nos sintonizan a través de del Facebook. Póngase de pie, vamos a leerlo. Y les pedimos que ponga un comentario, un saludo. Nos alegra mucho saber que estamos juntos alabando al Señor. Leamos la palabra, mis hermanos. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Padre, gracias por esta hora, Señor. Invocamos su dulce presencia para que pueda ministrar nuestra mente, nuestros corazones, para que nos edifique, Señor, en el entender su palabra y nos permita apreciar los beneficios de vivir por fe. Deme gracias, Señor, para transmitir este mensaje con denuedo, de manera que la iglesia sea fortalecida y edificada. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Puede sentarse, hermano, puede tomar asiento. Esta palabra es un reto al cristiano para encauzarlo en la continuidad de su vida cristiana, porque pues normalmente el ser humano, ¿verdad?, es muy fluctuante, muy cambiante. Un día pensamos de una manera, otro día ya estamos pensando lo contrario. Y nosotros como nación, como país, acuérdese que somos un país pobre, no necesariamente en lo económico, porque cuando ya usted es cristiano y usted conoce un poquito la palabra, sabe que hay muchos, dice, que creen que son pobres y no saben que son muy ricos. ¿Cuántos tienen a un Padre que es el dueño del oro y de la plata? ¿Cuántos tienen un Dios poderoso que contesta las oraciones de sus hijos? Entonces, ¿cómo va a ser pobre usted en cuanto a satisfacer sus necesidades básicas en la vida? Entonces, ya el cristiano va cambiando completamente ese chip. Pero el problema es que para que eso suceda, usted tiene que cambiar el chip. Tiene que renovar el espíritu de su mente, la forma de pensar. Y ahí es donde le digo, nosotros como país, el problema es cómo nos enseñaron a pensar. Yo por eso es que critico a todos los gobernantes. Ayer estábamos con unos amigos, habíamos salido a dar un paseo en moto y hay uno que es golondrino, pero de hueso colorado, ¿verdad? Y entonces estábamos ahí platicando y bromeando, y más que todo por picar al otro, porque el otro se enoja. Y entonces uno dice: no, a mí explíqueme por qué tal y tal cosa, ¿verdad? Y les digo yo: miren, yo lo que me pongo a ver es que si nosotros como nación somos de mente pobre, de una instrucción pobre, no somos una cultura acostumbrada a la lectura, no nos gusta leer, ni los cristianos queremos leer la Biblia, porque nos da sueño empezar a leer. Entonces, enséñeme quién de todos los presidentes, incluyendo el actual, le ha apostado a la educación, ha hecho modificaciones o reformas realmente estructurales en cuanto a elevar el nivel de educación de nuestros niños, de nuestros adolescentes. O sea, no. ¿Y por qué cree usted que no le apuestan a la educación? Porque el margen de robo no es mucho. ¿Me entienden? No es como que hagamos carreteras. ¿Cuánto vale? 60 millones de dólares. Y al final gastaron 5 y se clavaron 55. Pero compremos libros. Híjole, ¿qué no podemos decir que 60 millones de dólares? Entonces, ahí como que no muchito. ¿Me entiende?
Y es un resultado que se va a ver a largo plazo, pues. Hacer reformas de educación y realmente exigir. No hablo en las instituciones privadas, porque en la institución privada, por ejemplo, nosotros acá, nuestro compromiso es el nivel de enseñanza. Y a pesar de que hemos tenido que ponernos al nivel de la demanda local, la cual es muy pobre, porque queremos, mire, aquí la gente, no digo todos, pero aquí ha venido gente que lo que querían era que le guardáramos al niño, pues, una guardería. Ya cuando vieron las tareas que se les dejaba, ay no, muchas tareas, pues, y que no lo trajeron para que aprendiera, pues. Y le hemos venido buscando la manera, buscando. El año pasado la directora y los maestros dijeron: mire, pastor, las actividades las vamos a hacer interno. Ya no vamos a mandarles actividades a los padres para que no haya problema, porque varios padres se retiraban a sus niños porque hay muchas tareas les dejan. Entonces, hoy hagámoslas acá. Y el termómetro que llevamos siempre es que los niños aquí de kinder a primer grado le leen perfectamente. Ellos ya pueden leer. Usted me trae un niño, la vez pasada trajeron uno de segundo grado, venía para segundo grado y no podía agarrar ni el lápiz, no podía ni leer. Y entonces allí los padres dicen: mire, pero yo quiero de preferencia que me lo ponga en tercero. ¿Y cómo? ¿Y cómo hacemos? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros le apostamos a la educación. ¿Y por qué? Porque usted aprende a pensar, hombre. Si usted empieza a leer la Biblia, usted va a pensar ¿con qué? Con la mente de Cristo. Pero si no leo la Biblia, ¿con qué voy a pensar? Con mi mente natural. ¿Y cuántos estamos aquí conscientes que el pensamiento natural no es muy bueno? Por no decir malo. Nuestra naturaleza carnal no es buena. Si no, entonces tuvieran razón los testigos de Jehová, que por querer portarse bien se van a salvar. No es así. Nadie se puede salvar por sí mismo. Fue necesario que Dios viniese en forma de hombre. Nació nuestro Señor Jesucristo, se entregó en la cruz de Calvario en un milagro, en una cosa, un sacrificio milagroso, en el cual, a través de su muerte vicaria. ¿Qué significa la palabra vicario? En sustitución de. Por eso es que al Papa le dicen el vicario de Cristo. Él es Cristo en la tierra. No, perdónenme, hasta ahí no, en ninguna manera. Ahí estamos completamente equivocados. Esa es religión, eso es lo que le enseñaron los hombres. Entonces, la muerte vicaria de Jesús es que a nosotros nos tocaba morir por nuestros pecados y Él murió por nuestros pecados. Con la salvedad que si usted hubiese muerto por sus pecados, usted no hubiese saldado nada ante el Padre. Señor, yo me voy a sacrificar para que perdones mi vida, mi alma, y voy a condenar mi vida aquí en la tierra, pero recibe mi alma allá en la eternidad. No se puede. ¿Por qué? Porque estaba bajo la maldición de la naturaleza pecaminosa, de la herencia que traemos desde Adán y Eva. Por eso es que a cualquier persona que no conoce a Cristo, usted le dice: mire, ¿a dónde iría su alma si usted muriera hoy? Al infierno. Ay, qué chistoso, ¿verdad? Anda a meter la cabeza al fuego a ver si te da risa. Si lo está esperando el fuego eterno por los siglos de los siglos de los siglos. Pero la gente piensa quizás que mitad chiste. Entonces, pero sin embargo, el individuo sabe desde aquí adentro si tiene o no tiene a Jesús. Ahora, cuando usted dice: no, yo recibo a Cristo como mi Salvador. ¿Por qué? Por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no ha visto el cielo, pero sabe que en Cristo hay salvación y vida eterna. Esa es la fe. Y no la puso en un partido, en un hombre, no la ha puesto en un pastor. Usted ha puesto su mirada en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Él es su Salvador. Esa es fe. Ahora, no, yo voy a dejar de tomar para que Dios me perdone. Si usted va a dejar de tomar es para prosperar. Para comenzar, ya no se va a gastar el pisto que se gastaba, ya no va a tener problemas en su hogar, ya no se va a arriesgar a cualquier accidente, a cualquier circunstancia en la calle por andar parrandeando, ya no va a destruir su cuerpo. Aquí un hermanito, cuando empezó una familia a congregarse en la iglesia,
Yo no sabía que el señor tenía el problema del alcoholismo y que ya había llegado a un punto donde el médico le había dicho: si se toma otro trago se va a morir. Ya el hígado ya no daba más. ¿Y qué creen que hizo, hermano? Agarró zumba. ¿Y qué creen que pasó? Se murió. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia de cuando usted no quiere obedecer la indicación de Dios. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué? No es que Dios te va a matar, no, hermano. Si la vida misma es tan frágil. Nosotros nos salimos de la impresión de que ya nuestra hermana Martita ya no está con nosotros. Y el pastor que tenía yo de colaborador el viernes, me dijeron, el pastor Mármol me dijo: mire, voy a ir a ver, dicen que está bien malita. Le digo: uy, sí, pobrecita, porque tenía fiebre muy elevada, ya era una señora con sus años, entonces peligroso, ¿verdad? Le afecta el corazón o algo. Y ya cuando yo terminé de predicar y me siento, me dice el pastor que estaba a la par, ¿verdad? Que murió, me dijo. ¿Quién? La hermana ya se murió. Y yo me quedé, esta me lo hubiera barajeado más despacio, hombre. Sí, yo me quedé total, no puede ser, si la hermana bien jovial, bien dinámica. Por cierto, vamos a ir a la vela a la salida para los que puedan y quieran acompañar o no hayan ido, porque desde el viernes la están velando, no sé cuántos días más. Ahora, ¿qué sabemos usted y yo? Que lo que está ahí son los restos mortales. Ella ya no está. Porque por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ella recibió su regalo de vida eterna. Y dice la Escritura: ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Ella no está ahí. Y me decía un hermano: mire, y vamos a ir. Sí, le digo, aunque yo estoy en un conflicto, porque pues, los familiares no están. Son allegados, son parientes un poquito distantes o políticos. Pero ¿a quién vamos a ir a consolar? A la hermana no. No, es decir, entre la hermana Martita y usted y yo necesitamos más consuelo nosotros, porque aquí estamos en este mundo. Ella está gozando de la presencia del Señor. Esto es la fe, esto es lo que hemos creído. Eso es lo que a usted le cautivó y dijo: yo quiero ese regalo de vida eterna, y empezó a congregarse después de haber reconocido a Cristo. Entonces vea lo que dice acá. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que se ubicaba en una región llamada Galacia, que es como que usted diga: esta carta se la mandó a los hermanos en el Megataber de Rosario. ¿Por qué? Porque era una ciudad gentil. No significa que fueran buena gente, no, es que no eran judíos. En la Biblia usted va a encontrar que el Señor hace una diferenciación entre judío y griego, o entre los judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿verdad?, es aquella nación en la cual había nacido nuestro Señor Jesucristo. A ellos fue enviado primeramente el mensaje del reino, y luego, a través de la rebeldía de los judíos, la Biblia nos muestra que el olivo silvestre fue injertado. ¿Y quién es el olivo silvestre? Todas las naciones no judías, las naciones gentiles. Y entonces el apóstol Pablo fue enviado a predicar el evangelio a todos los pueblos gentiles. Y el apóstol Pablo, a quien en un principio no le creían, porque Pablo tenía un pasado bien duro, era un perseguidor de la iglesia cristiana. Él era judío. Como judío, ellos profesaban la religión judaica, fundamentada en la Torá, en la ley de Moisés. Por eso tenemos nosotros representación acá de lo que es parte de la ciudad, ¿verdad?, de Israel y todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque del judaísmo sale el cristianismo. Pero el judaísmo era una religión en la cual Dios escogió a un pueblo llamado Israel para darles a ellos el mensaje y para que de entre ellos naciera el Salvador del mundo. Entonces, cuando se empieza a proclamar el evangelio a través del apóstol Pablo, que originalmente había sido un perseguidor de la iglesia, no de los judíos, no, de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia no es la católica, no es la evangélica, es todo aquel que ha reconocido a Cristo como su Salvador. ¿Y de dónde saca eso? De la palabra de Dios. ¿Y usted cree en eso? Sí, Señor. Esta es la fe que tenemos, que lo que la palabra de Dios me testifica es lo que a mí me da la seguridad de vida eterna, porque me guía a poner mi confianza en Jesús. Entonces ya usted no es judío, ya usted no se va a salvar por ser católico, por ser evangélico, ni siquiera por estar aquí sentado en esa silla. Usted puede estar sentado en esa silla, y si no se ha rendido
al señorío de Cristo, al poderío de Cristo, si usted no ha reconocido a Jesús como su dueño y Señor, va a sonar la trompeta y usted se va a quedar, aunque esté de uniforme, aunque esté sentado aquí arriba en la tarima. No es por ti, no es por ti, ¿verdad? Aunque esté aquí con los que no ensayan, ¿verdad? Porque ni músicos son y serán salvos, quién sabe, ¿verdad? Ni siquiera. ¿Por qué? Porque lo que teníamos que hacer no lo hicimos, porque creemos que por decir o por uniformarnos ya somos, y probablemente allá afuera somos otra cosa. Si no ha habido un cambio en tu vida, hermano, entonces vana es tu fe, porque muéstrame tus obras y te mostraré tu fe. Ahí cabe. Las obras no son para salvarnos, pero si usted es salvo, sus obras ya no son como eran en el pasado. Ha habido un cambio. Entonces vea por favor lo que le reclama Dios a través del apóstol Pablo a los hermanitos allá en La Paz, en Galacia. Gálatas insensatos. ¿Alguna vez le ha dicho usted a algún su hijo, bicho pasmado? Yo sé que no. No, usted es una persona que nunca maltrataría psicológicamente a un hijo de esa manera. Pero ¿por qué lo menciona, pastor? Para que entienda cómo es que se redacta eso, Gálatas insensatos, porque nosotros venimos bien poéticos, ¿verdad? Oh, dice la palabra del Señor, hermano. Oh, Gálatas insensatos. No dice así. Bicho pasmado que no haces caso, hombre. Pablo allí sí Pablo estaba bravo, mira. Y Pablo no tenía problema con sacar la casta, ¿verdad? Pablo era un asesino antes de haber conocido a Cristo. Él andaba buscando cristianos para matarlos, porque era tan celoso de su religión judía que cuando todavía estaba vedado a la fe, él perseguía a la iglesia de Cristo para matarlo. Y cuando no, ya se había acabado a los de Jerusalén, pedía cartas a los sacerdotes judíos para ir a buscar dónde habían más. Y él iba hacia una región llamada Damasco cuando de repente vino una luz sobre él que dice que lo botó al suelo. Muchos dicen, y lo botó del caballo. No, allá en el libro de los Hechos no dice que lo botó del caballo, que lo tiró al suelo. Usted no sabe si iba en el caballo, si iba en carreta, en bicicleta, o si iba caminando. La cosa es que lo tiró al suelo. Y vino una luz sobre él y una voz escuchó que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y viene Saulo y le dice, ¿quién eres tú, Señor? No lo conocía. Y esa es la religión. Que hay gente que puede ser tan radical hasta de querer matar a otro por defender su religión, y cuando el Dios eterno se le revela, no lo conoce. Porque si usted conoce a Dios, va a entender que el dueño de la vida y de la muerte no somos nosotros, es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Usted y yo no somos quienes vamos a juzgar, no somos jueces, pero ni siquiera de nuestra vida misma. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Aquí hay personas que probablemente ya recibieron a Cristo, ya fueron lavados con la sangre del Cordero, pero todavía no puedes romper con tu pasado. Probablemente, qué sé yo, un aborto, una violación, una vida desordenada, y ahora en Cristo, conociendo la palabra y sabiendo que eres nueva criatura, sabiendo de que no podemos ser lo mismo que antes, pero hay cosas de nuestro pasado que no las podemos soltar. ¿Sabe por qué? Porque no te has creído del perdón tan perfecto y sublime que Cristo ha hecho en ti. Muchas veces somos nosotros los que no nos perdonamos. Es feo cuando usted pasa por una experiencia de la cual no se perdona a sí mismo. Yo me acuerdo una vez que estábamos allá en la playa, y yo tenía a mi hijo Roberto, al de en medio, que hoy tiene 11 años, tenía creo que 3 años él. Y yo estaba en la piscina de niño, pero era un poquito honda la piscina, porque al niño paradito le quedaba aquí en el pecho. Entonces, en eso me habló, no sé si mi hija o mi esposa, y en lo que yo volví a ver acá, sí, no sé qué. Y entonces ya cuando regresé la mirada, ya no estaba el bicho, estaba en el fondo. Y lo saco de un solo, el pobre bicho solo estaba, pero ya, a saber, en ese ratito, en un abrir y cerrar de ojos, se descuidó, y como le quedaba un poco alta el agua, el pobre se fue al fondo.
Hermano, eso fue como a las 9 de la mañana, eran las 5 de la tarde y a mí no me pasaba. Yo decía, qué insensato. ¿Sabe qué significa la palabra insensato? Bruto, pasmado y ahí para arriba, todo lo que usted quiera. Insensato es sin seso, sin cerebro, que no pensás. La reprensión que Pablo le da a los hermanos es fuerte, pero claro, no es Pablo, es Dios. Pensá, hombre, que no te das cuenta que esa amistad te está apartando de tu relación con Dios, que no te das cuenta que haber dejado de congregarte, haber dejado de leer tu Biblia, que no te das cuenta que te estás enfriando y por eso es que ahora vuelves otra vez la mirada al vicio, la mirada al sexo desenfrenado. Pensá lo que te conviene. Eso es lo que les está diciendo. Entonces dice, ¿quién os fascinó? A ver, ¿por qué has enfriado tu relación con Dios, a quien creíste por fe? A quien probablemente tus cheradas te decían, vaya, yo creía que eras más vivo. Ya te engancharon a vos también. No, hombre, si vos has tenido pisto, hombre, ¿y cómo es que ahora vas a venir a creer todas esas mentiras? Y probablemente ha llegado a decir, quizás, vea, no sé, a mí el pastor no me engaña. Yo la mitad le creo. Yo voy por mi mujer que mucho friega. Mire, usted va a dejar que cualquier vulgar de la calle que ni siquiera tiene esperanza de salvación venga a cuestionar su fe. Por favor, hombre, ¿qué tiene esa persona allá afuera que lo impactó tanto? Porque dice, ¿qué os fascinó? Y si usted busca en el diccionario, fascinar es atraer irresistiblemente, como cuando usted se enamoró. No, es que no puedo más, yo ese quiero y ese quiero. Y le decían el ciguanabo en el pueblo, pero la muchacha lo veía, se le imaginaba que era el pastor, ¿me entiende? Lo veía irresistible. ¿Qué es lo que te atrae tanto? De eso que rompe tu relación con Dios. Jovencita, ¿y qué tiene esa figura de malacate con el que te acostaste? Hablo por los que ven en el Facebook. Yo sé que aquí solo mujeres castas y santas. Que ya lo invitaste a la iglesia, no quiere nada con Dios. ¿Crees que se te va a dar una buena vida? ¿Crees que Él te va a respetar? Si ni siquiera respeta al Dios omnipotente. Yo no siempre fui pastor, y mi pasado es un pasado de mundo, pero aún en los tiempos en los que yo anduve tal vez en discotecas, en vicios, en una vida desordenada, yo nunca anduve en cosas ilícitas, pero sí desordenado. Aún en ese tiempo yo el nombre de Dios y el respeto, no, eso no. Y varias veces asistí a iglesias cuando alguien me decía, mire, lo invito a una reunión. Yo no podía decir que no. No podía, y fui a varias reuniones evangélicas siendo católico, porque cuando me decían, quisiera invitarlo a que vayamos a una reunión a escuchar palabra de Dios, ahí me fregaban. Estuve escuchando culto en iglesia adventista, conocí iglesia de testigos de Jehová, porque no podía decir que no a escuchar la palabra del Señor. Ya cuando el Señor tocó mi corazón para romper el yugo de la religión, porque yo era católico y a mí me habían enseñado por obras que probablemente, tal vez, si yo moría confesado, quizás me salvaba. Y yo llegaba el domingo y yo siempre me quise confesar con el cura de frente, porque siempre me la he llevado de macho. Decía, no, ¿y cómo es la confesión? O la puede hacer aquí escondida, o la puede hacer de frente con el cura. Pues de frente, ¿qué le voy a negar a este viejo? Yo decía. Pues ya cuando estaba enfrente me daba pena. Yo creía que era el cura. No, era la carga de mi pecado. Porque nada de lo que usted hace contra el agrado de Dios va a ser de orgullo en su vida. Por eso lo hace a escondidas. Por eso busca la noche. Y eso es lo que te gusta. Cuando Cristo te ha traído a una vida en la que caminas en su luz, en la que si tenés una relación de pareja, no vas a esconder quién es tu esposa, tu esposo, ni el otro va a decir no, porque aquí pasa muchas veces.
Bueno, y vos andás con la fulana. No, 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 no. Nos damos los llegues nomás. Y después viene el resentimiento y empezamos a querer solventar la amargura del fracaso metiendo más veneno en la herida, metiendo limón en la herida. Ahí estaba viendo que ahorita es ¿cómo es que se llama? Es una epidemia. Ahorita es lo máximo, ¿cómo es que se llama? La tusa de la Karol G. Y le pusieron la canción y le dio la depresión tonta, le dije a la otra. Vaya Dios. Y yo me puse a escucharla. No crea que a mí me gusta esa música, pero ¿qué es lo que tanto le gusta? ¿Sabe qué es lo que le gusta? Que le dice que porque está el novio, el marido no le contesta el teléfono, la deja en el buzón porque está con otra. Entonces vos anda, acostate con 10, le dice, y ahí te vas a sentir bien. Imagínense, allá van todas las berecas a sentirse bien, según dice Karol G. ¿Y quién te fascinó? ¿Esa animala te fascinó? Mire, yo siempre he sido, así como le digo, un poco mundano, ¿verdad? Porque vengo de un trasfondo pagano, pero yo me acuerdo que cuando andábamos en las andanzas, uno veía a las muchachas, y cuando veía así una tipo Shakira, tipo fiera, usted sabía para qué la quería. No la quería para pareja, no la quería para presentársela a los papás, no la quería para llevarla a misa. Pues yo le estoy hablando cuando era católico, ¿verdad? O sea, ni en el mundo, pues. Y ahora, dice Pablo, después de haber conocido a Cristo por la fe, vas a irte por las obras. Te vas a apartar de aquel que tiene tu vida en un perfecto control para ir de bendición en bendición. Con razón les dice: insensatos. No, hombre, no fregues. Si vos no pensás. Mire lo que dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a quién? ¿Al pastor? No, a la verdad. ¿Y quién es la verdad, iglesia? Jesucristo. Pregúntele a Él. Pregúntele a Él. Yo le suplico que de todo sermón que usted oiga en labios de este inútil predicador o de cualquiera de mis consiervos, confróntelo con la verdad. Usted la tiene en su Biblia. Y si no le queda muy claro, hable con él, pregúntele. Y el Señor le sabrá iluminar cuando realmente usted quiere saber. Porque muchas veces nosotros decimos: ay, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no cambio? ¿Te destapo la otra? Sí, por favor. Chumbulum para adentro. Yo no oigo, le pregunto a Dios que me hable y no es porque no lo oigo. Y estás oyendo allá las rancheras o el reggaetón, el Señor ¿cómo te va a hablar? Si ni con que usted esté con el que está chupando oye lo que está hablando por la gran bulla que tiene. Así no se oye la voz de Dios. Incluso le voy a decir una cosa: hay muchos hermanos, yo una vez escuché a alguien dar un testimonio: miren, hermano, yo estaba pasando por una gran tribulación y yo como para orar no sirvo, ¿verdad? Entonces yo lo que hago cuando me siento bien atribulado es que pongo alabanza de júbilo y me pongo a remolinear. ¿Y usted cree que va a oír la voz de Dios con el aparato de sonido a todo volumen? Entonces pongo unas de Jesús Adrián Romero. Ese es cuando usted quiere alabar, es cuando usted quiere cantar, ¿verdad? Pone una alabanza bonita para que usted agarre sintonía para hablar con Él, para decirle. Pero ya cuando usted quiere oír la voz de Dios, apáguela. No me venga como aquello cuando estábamos hipotes y decíamos: es que yo estudio bien con música, yo así estudio, cabal se me queda todo. Ajá, seguro. Baja, hombre, es como que vaya el bicho a decirle que va a ir a hacer una tarea en grupo. Ya va a venir con la tareita de 9 meses. Es mentira. Si uno cuando se reúne en grupo, yo con mis cheros de la universidad nos reuníamos en grupo con una de Chiva Rígala al centro. Y me habían dicho que cuando usted estudiaba sonado se le quedaba todo. Ya, a ver si es cierto. Cabalmen. Si ya con una botella de Johnny Walker adentro, hermano, usted una enciclopedia andando. ¿Por qué? Porque no se calla. Y vos sabés cuánto mide la tierra. Sí, papá, no fregué, mira aquí la densidad de la placa tectónica, ¿verdad? La coco y el que. Y te empieza a hablar un montón de laraca, pues por ahí, los bolos ahí pasan hablando tonteras.
Ya cuando le pasa la violencia, porque no lo van a dejar entrar bolo al examen, ¡ey, loco! ¿Cuál era? Ya no se acuerda. Son engaños del mundo. Son torpezas que nosotros cometemos o cometíamos cuando no conocíamos de Cristo, hermano. Pero ¿y ahora? Dice, vea por favor, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros. ¿Cómo? ¿Por qué como crucificado? Porque en el sacrificio de la cruz está la nueva vida a la que tú accesas por fe. Estábamos ahorita en Netflix, hay una serie, no estoy hablando aquella por la cual muchos cancelaron la suscripción, no, hay otra que se llama El Mesías. Un episodio aguanté, no me gustó. Yo creía que iban a salir con alguna payasada de X Mesías, así como han habido en muchas sectas en las que el líder se autoproclamó Mesías y al final terminó llevándolos a todos a un suicidio o matando a toda la gente, como el David Koresh allá en Texas, Estados Unidos, Jim Jones en Guayana. Y no me va a creer usted que todas esas situaciones que se han dado en la historia, la mayoría de esos hombres eran bautistas. Eran bautistas, ¿ve algo que tiene a la par? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el bautista siempre se ha caracterizado por muy conocedor, muy estudioso. Entonces, cuando usted profundiza en el estudio, hay una alerta que tiene que cuidar. ¿Cuál? La mucha letra mata. ¿Por qué? Porque la salvación no es por letra, es por fe. Entonces, tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando. Por fe usted recibió a Jesús. Por fe usted empezó a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Por fe usted pacta con Dios. Por fe usted sabe que tiene que alejarse de lo que no agrada a Dios. Por fe. No es porque el pastor le dice. Por fe. Por fe usted va a respetar su hogar. Por fe, no es por la pareja, no es por fe en la mujer o por fe en el hombre, por fe en Cristo. Porque su relación es con Dios. Porque cuando usted se casó, no fue ante el pastor o el sacerdote que los casó, fue ante Dios. Y los que estaban ahí solo fueron testigos de lo que usted declaró. ¿Ante quién? Ante Dios. No es la promesa que le hizo a la mujer. Por eso es que es bien absurdo cuando la gente dice: mire, nos queremos casar, pero él es católico, yo soy evangélico. No, miren, no se case. Entonces así nomás. No, ¿y qué bendito está haciendo? Va a venir a casar aquí, después va a hacer otra boda allá en la iglesia católica. ¿Y los hijos a dónde van a crecer? ¿Y los domingos a dónde va a ir? Si es que no es por obras, no es por rituales. ¿Cuál es su fe? Si ya Cristo se le presentó crucificado, porque si bien es cierto murió, pero recuerde que el efecto principal es después de la cruz, porque el que murió también resucitó. ¿Y por qué Él ha resucitado? Usted y yo tenemos vida eterna, hermano, por fe. Es el único. Ninguno de los otros líderes de religiones o de sectas usted me puede mencionar que tiene tal vez afinidad con cualquier cosa. Mismo judaísmo. Yo me he topado con gente que después de ser cristiana ahora les agarra de mesiánicos. Acuérdese que el diablo es padre de toda mentira, y hay muchas personas que se quieren profundizar tanto en la cultura judía, porque efectivamente usted tiene que conocer. La palabra de Dios nos manda a amar al pueblo de Israel, nos manda a orar por ellos, pero usted no es judío, hermano. Usted y yo no somos judíos. La religión judía para nosotros en nuestra redención no tiene nada que ver. Lo único que nosotros sacamos del judaísmo es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya usted es cristiano, usted es la iglesia del Cordero, y usted camina por Cristo, porque Él murió y resucitó. De ahí los demás, no. Moisés, los patriarcas, ellos están enterrados. Entonces, ¿cómo me va a dejar el cristianismo porque se va a ser judío? ¿Cómo me va a dejar de ser cristiano porque va a volver al catolicismo? Cuando empezábamos la iglesia, hace 21 años, una hermanita me dijo: pastor, mi hermano en sangre fue la persona que me ganó a Cristo, fue la persona que me llevó a la iglesia evangélica.
Era el primer año que esta iglesia funcionaba, es decir, antes de eso aquí no había habido tabernáculo. Se sabe perfectamente, la gente local sabe que pues, las iglesias de Asamblea de Dios, de Pentecostal, tienen buenos años. O sea, nosotros 20 años no es nada. Yo me acuerdo que en aquel entonces preguntaban, no, la iglesia tal tiene 50 años, 60 años. Entonces, ahí se congregaba este señor, llevó a su hermana en sangre. La hermanita después, ya cuando esta iglesia empezó a funcionar, se congregó con nosotros, y cuando su hermano cayó en lecho de muerte a raíz de una enfermedad, ¿no saben lo que hizo? Mandó a llamar al cura para pedir los santos óleos. Entonces la hermanita vino a hablar conmigo y me dice, pastor, no entiendo, ¿qué es esto? Y entonces, ¿yo qué hago? Me trajeron para aquí, ahora mi hermano se regresó para allá. Es que nunca conoció a Cristo. Conoció la iglesia evangélica, la religión evangélica, aquella que te dice que andas en pecado, aquella que te hace creer que debes de ver la vida del vecino, cuando la salvación es personal, porque la fe es individual. Por eso el lema que nosotros hemos tomado este año: Jesús en mí y yo inmerso en Él. Ahí están las camisetas. Entonces, hermana, le digo, cálmese. Probablemente su hermano no conoció a Jesús. ¿Lo ha conocido usted? Porque aquí se le predica a Cristo. Yo cuando tenía mis negocios y el personal de secular de los negocios, yo los hacía ir a la iglesia el día domingo. Y algunas veces me decían, mire, yo voy allá a otra iglesia. Vas a ir donde yo voy, un culto te pido. No me puede obligar. Tiene toda la razón, tampoco estoy obligado yo a darte trabajo. No, vaya pues. Va, entonces vas a ir al culto, yo te voy a dar para los pasajes, pero yo quiero que aprendas donde yo he aprendido, donde me enseñaron que no es por obras, que no es por ley, es por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó. Yo quiero que usted ponga su mirada en Él. Bendito su nombre. Si usted pone su mirada en Jesús, hermano, su vida va de mejor a mejor. Nadie pudo amarnos como Cristo. Mire, la vez pasada había un hermanito acá. Era papá de un pastor que estuvo aquí con nosotros. Un señor que tomó en su vida y fue un detractor del evangelio como usted no tiene idea. Incluso cuando él ya estaba, que lo iban, porque empezó a padecer de los riñones, y ya el diagnóstico médico era que había que dializarlo. Y me dice el hermano que estaba con nosotros, el hijo de él, fíjese que esto está pasando en mi casa, me dice, deme un consejo, porque pues por allá me recomiendan un médico privado, de entrada hay que llevarle $1,000, y él nos garantiza que pues él puede sanar. No, mire, le digo, aquí solo Dios. Ellos tenían su trabajo acá, otros hijos que estaban en Estados Unidos. Se va a acabar lo que tiene aquí, lo que tienen allá. Si Dios ha decidido que se lo va a llevar, se lo va a llevar. Esto es así. Vámonos. Permítame presentarle a él el plan de salvación. Y justamente iban al siguiente día para el hospital. Y pasamos, cuando habíamos quedado que yo iba a llegar a la casa para poder tener un tiempo de hablar con él. Y cuando le dijeron que el pastor iba a llegar, y el hermanito de la iglesia preocupado, porque me dice, mire, si él es bien malcriado, si varios pastores han llegado y lo saca uno hasta pedradas, lo agarró. Yo ya iba mentalizado, ¿verdad? Unos 3 tetuntazos que me meta, pero me corro a tiempo, aunque no me den la cabeza, me va a dejar más dundo de lo que ya estoy. Entonces, ya cuando llegué, que ya había dado las indicaciones donde era, me extrañó que él ya estaban en la calle. Habíamos quedado que en la casa para poder hablar con él. Ya se subieron al carro y me dicen, la huelió, me dijo, no, salgamos, el Señor ya huelía que iba a llegar alguien a evangelizarlo. Vámonos, no quiero estar hablando con nadie. Entonces íbamos subiendo y dije, aquí lo voy a fregar, ¿verdad? Vamos a parar aquí a echarnos unas pupusas. Yo ya comí, dijo el maestro. Yo no, le dije, como en mi carro vamos, así que vamos a parar a comer pupusas. Y ahí íbamos a platicar, ¿verdad? Fue muy respetuoso. Solo me dijo, yo soy más salvo que usted, me dijo. Estaba suave, pues, a 3 pedradas.
¿verdad? Mejor que me dijera eso, ¿me entiendes? Entonces le dije yo, mire, ahorita vamos para el hospital. Probablemente ya al llegar, si usted rechaza ahorita a Jesús, tenga por seguro que va a empezar su sufrimiento. No lo estoy queriendo salvequear, pero usted está enfermo. Entonces no es lo mismo enfrentar una prueba solo y en condenación que de la mano con el Señor Jesucristo. No vaya solo, hombre. Eso es lo que le estoy proponiendo. No vaya solo. No es que porque vaya con Jesús todo va a ser un lecho de rosa, pero los que estamos en Cristo sabemos que ya no tenemos condenación. Los que estamos en Cristo sabemos que nuestro tiempo, todos los que estamos aquí, tenemos los días contados. Lo que pasa es que a usted no le han dicho. ¿Quién iba a esperar que nuestra hermana Martita ya no estuviera? Entonces hay que aprovechar el tiempo. Y si usted no ha entregado, no ha rendido su corazón a Jesús, hoy es el día. Y si ya lo hizo, ya no ande tonteando, apantallado por las ofertas del mundo, porque eso no es ganancia, sino que te quita todo lo que Dios quiere hacer en ti. Dios no puede bendecir hijos rebeldes. Yo sé, yo le diría, ¿qué padre hay acá que si su hijo es malcriado le dan todo lo que le piden? Pero hay un montón. En estos tiempos, la mayoría, ¿verdad? Hasta el mono con el celular a todo volumen. Papayita, bájale. ¡No! Ay, disculpe, que está bravo. El mono, decía mi pastor enano feo, él manda. Y así los dejamos, ¿verdad? Mi amorcito va a ir a la iglesia, hijo. No, dice el mono. Vaya. ¿Quiere que le traiga algo de comer? Ay, déjelo que aguante hambre, hombre. ¿Por qué le está ofreciendo ya a los 40 años? ¿Cómo le está queriendo llevar todavía de comer? Porque a ese camino va. Ahí va a tener al sangamilón, ¿verdad? Porque no, es que él estuvo casado, pero la mujer le salió mala, fíjate que no lo quiso mantener. Y yo le dije, véngase, mijo, que usted sabe que yo aquí, ¿verdad? Aunque sea ya muriéndome, no le van a faltar los frijolitos. Esas nanas son hijas, hermanas y primas del cachudo. No son hermanas. Insensatas. No digo yo, es Pablo, conmigo no se enoje. Entonces, volviendo al hermano, ¿qué le cuento? Efectivamente, ¿verdad? Llegamos al hospital, lo intervinieron y empezaron para él, fueron, si mal no recuerdo, 3 meses durísimos. Sufrió como usted no tiene idea. En el segundo mes, cerrando el segundo mes, apareció en la iglesia. Él recibió a Cristo al final, ya quebrantado. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hay cosas, si usted por ejemplo está bajo el riesgo de que lo despidan y no quiere nada con Dios, te van a despedir, papá. No, ni lo duden, aunque hables con el jefe, busques conecte, el mejor conecte en tu vida se llama Cristo. No quiere a Cristo, le va a ir mal. Entonces, busque y reciba al Señor ya. Ya cuando el problema está montado, ya cuando lo despidieron, ya cuando lo embargaron, ya cuando la situación es grave, entonces nosotros decimos: Señor, ayúdame. Y Él siempre está, pero ya es plan B. Ya no es como la primera vez, cuando nosotros creímos que no lo necesitábamos o que estábamos: yo estoy ocupado, yo no tengo tiempo para andarlo perdiendo en las iglesias. Gente desocupada, hombre. No, yo el domingo en la tarde yo me echo una cervecita para estar listo para el lunes, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a meter un culto? Bueno, después no vaya a estar chillando. Sea responsable de las decisiones que usted toma. Si usted estuvo alejado de Dios, se creyó de que se las podía de todas y tronó el negocio, te despidieron de la empresa, hoy viviste en plisque, pero aparentando que todavía hay. No, hombre, mejor bájele, revise el sermón de la mañana, humille ese hombre. Decía mi pastor:
apéllese del palo antes de que el Señor se lo apelle de una buena pedrada. ¿No ha visto los hipotes cuando están apeando mangos? ¡Pah! Cae el mango, ya cayó uno y va a agarrar el mango, ya no lo tiene que pelar porque ya está reventado. Aquí hay varios manguitos y manguitas esta tarde que terminaron viniendo al Señor ya mero reventado. Ahora, lo felicito porque hay unos necios que están amolados y todavía reniegan y no quieren nada con Dios. Le hago un reto: no se suelte. Esto es por fe. Haga tratos con Dios por fe. No le estoy hablando que usted ponga nada ahí. No, dígale: dame, y cuando me des yo te voy a honrar. Pruebe, hombre, pruebe. El Señor es tan precioso. Dígale: Señor, dame vida y yo te serviré. ¿Y cuándo me pongo a servir? Ya. Aquí tuvimos un hermanito con una enfermedad de muerte que me dijo: si Dios me sana, le voy a servir. Ay, hermano, no es así. Usted no pone la condición. Ya, me empiece a servir. Pero es que no puedo venir y ponerme un uniforme. ¿Y quién le ha dicho que todo servidor va a ser de uniforme? Llévese unos tratados allá, tal vez por su padecimiento, cuando ande en el hospital o cuando esté en su casa, al que está a la par, háblele de Cristo y dígale: Señor, si tú me das un día más, sintiéndome bien, yo voy a seguir testificando. Y cuando tenga una crisis en su salud, en su economía, dígale: Señor, yo quiero una vez más testificar tu nombre. Levánteme. Porque le voy a decir algo: acuérdese que todo es posible ¿para quién? Para el que lo cree. Pero si usted se rinde, si usted se tira: no, el Señor me desamparó, yo me voy a morir, ya, compre la caja porque ya lo vamos a enterrar. Las terapias que el pastor general hacía, hablo del pastor fundador, para las personas que habían enfermado de SIDA eran bien duras. Aquí anda un pastor que fue sanado, no aquí en la iglesia, no, en la organización. Y cuenta él que cuando empezó, cuando él entró, había un grupo de 18 personas con VIH. Y llegaba el pastor general: ajá, va. ¿Y vos nuevo? Sí, va. Ya agarraba uno al azar: vos te vas a morir, la otra semana ya estás enterrado. Y la persona así, cabal, le moría. Esa era la tarea. Ya levantaba el pastor y se iba, solo a matarlo llegaba. Ya quedaban los otros así, ¿verdad? Solo póngase a pensar. Ya, vale, los espero el próximo martes, ¿verdad? A la siguiente terapia. Ya llegaba el cliente, ¿verdad? Ya el pastor: vos te vas a morir, la otra semana. Ponía a llorar. Cabal, mano, póngale que le aguantaba el siguiente martes, pero no llegaba a los 15 días. ¿Por qué? Porque anímicamente se derrumbaba por oír la voz del hombre. Y el pastor, como psicólogo, lo que hacía era una psicología inversa. Entonces a ese que fue sanado, ¿sabe qué le dijo? Vos te vas a morir. Yo no, le dijo. Antes se va a morir usted, le dijo. No, si Dios ya me ha dicho, pues el Dios que habla con usted es el mismo que está en mi corazón, y yo sé que no me voy a morir porque yo le he pedido vida a mi Cristo y yo le voy a predicar su palabra, y yo no me voy a morir solo porque usted dice que yo me voy a morir. Y hasta el día de hoy ahí anda. Y se harta como desplazado, hermano. Perdóneme el hebreo, pero es que yo le diga come bastante no me va a entender. ¿Y por qué lo menciona, pastor? Porque no se murió de SIDA, pero ese ya se hubiera muerto de un infarto. Pero como lo que Dios hace, lo hace perfecto, hermano. Y a los que creen en Él, Él los sostiene por fe, bendito sea su nombre. Gracias, Señor Jesús. Ruego por cada uno de